¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, El Fútbol Según Raúl. No olvidéis suscribiros, os pongo en antecedentes. Este es un vídeo de las confesiones de Villar, segunda parte. Tenéis la primera parte, no sé si la habéis visto, que ahí nos habló de la Copa del Mundo, de jugar en la Olímpica, nos habló de la relación con la prensa, con Rubiales. Y en esta segunda parte de Campo a Campo, en La Nucía, con Toni Cabot del diario Información, nos ha hablado también de muchas cosas. De la primera cosa que nos habló el bueno de Ángel María Villar, quizá muchos los más jóvenes igual no sepáis que fue futbolista también. Fue futbolista del Athletic de Bilbao, también fue internacional con la selección española, y siendo futbolista del Athletic de Bilbao, que nos cuenta un poco esa filosofía, le pegó un puñetazo a Johan Cruyff. Sí, igual no lo sabíais vosotros. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, le propinó un puñetazo jugando, evidentemente, jugando un partido de fútbol Atleti-Barça a Johan Cruyff. Y nos lo contaba así. Esa imagen es el que hay uno en el suelo que no se ve, es Johan Cruyff. Y acaba de darle un puñetazo a Ángel Villar en San Mamés y lo tumbó, pero un puñetazo de boxeo. El que está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Es Juan Asensi, Juan Manuel Asensi, que está también en esta sala. Estaba diciendo al árbitro que me echara. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué pasó en aquel Athletic Club, Fútbol Club Barcelona? ¿Y por qué le pegas un puñetazo a Johan Cruyff? Bueno, pues porque fui un bestia. Bien, eso de primeras. En el medio del campo me hizo una entrada él que me rompió una espinillera que la había estrenado en aquel momento, que eran de plástico. Los que saben, antes jugábamos con espinilleras de cartón, una cantinflada de la hostia. Y yo iba encabronado ya del medio del campo, atacaba el Barcelona, y él me hizo así, sin querer me dio, y yo que venía enfadado del medio del campo, le di así, pero no le di fuerte. Y entonces el señor Juan Asensi, muy listo, le dijo al árbitro, a la puta calle, pero yo me fui directamente a la caseta. Yo me fui a la caseta y estuve allí y empatamos el partido. Y cuando voy a la casa, estoy en la caseta, sube Ángel Idíbar, termina el partido y me dice, Chule, a mí me llaman Chule, me llaman. La gente que me conoce me llama Chule, porque era un chuleta. Me llama Chule y me dice, Chule, vete ahora mismo. Por ti hemos empatado el partido y lo podemos haber ganado. Poder. Antes no me he expresado bien. Poder. Entonces, vete a pedirle perdón a Johan Cruyff. Y entonces yo fui, me salí de la caseta, yo era un crío de 23 años, 24. Me fui a la caseta del Barcelona y le pedí disculpas a Johan Cruyff. Y volví y le dijo, Ángel, ya lo he hecho. Y después me estaban esperando mi novia, mi padre y mi madre. Después de las casetas. Y le digo a mi Aita en vasco es padre. Le digo, Aita, voy a ir a dormir a la casa de mi novia. Y dice, ¡ni se te ocurra! Y va y me dice, Aita, que está su madre. Que yo no voy porque me van a llevar los medios de comunicación. Me van a llevar y no tal y cual. Y fui a dormir a la casa de mi suegra y a la mañana siguiente me llama mi Aita y me dice, Angelín. Y le digo, ¿qué quieres, Aita? Y dice, me ha dicho el presidente del Athletic que pases por el club. Me paso por el club y el club me echó 100.000 pesetas de las antiguas pesetas, que eran 4 salarios de soltero, que cobraban 25.000 pesetas. O sea, 100.000 pesetas. Y después la federación me sancionó con otras 100.000 pesetas y 4 partidos. O sea, que ya no me expulsaron en mi vida, pero como yo soy creyente, como voy a vivir la otra vida, tampoco me van a expulsar. Juan Asensi, tú apareces en esa imagen. A mí me sorprendió, porque yo conocí a Ángel a la selección y me juega en contra. Me sorprendió que esa actitud, ¿no? Esa actitud de que Ángel era un jugador muy limpio, o sea que por eso me diciendo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque era una cosa normal que Ángel tuviera esta relación en contra de otros compañeros, no que sea Cruyff. Y la casualidad que, bueno, el que tenía que marcar a Cruyff, no sé si después tendría más cosillas entre ellos, pero a mí como compañero que ya lo conocía, me sorprendió muchísimo por esa foto,
que parece que la foto sea más mía que él, porque ya lo ves, que él se va directamente al vestuario. Bueno, ahí estaba también el bueno de Asensi, que fue compañero suyo en la selección y estaba ahí, lo habéis visto también en el vídeo anterior. Pues él era testigo presencial y además al lado de Johan Cruyff en el suelo y Asensi ahí en esa foto y Villar expulsado, ¿no? Es curioso lo que nos cuenta y cómo lo gesticula él, ¿eh? Bueno, más cosas de las que nos habló y que iban pasando fotos ahí, como bien hace Tony Cabot para hablar de ello, pues nos puso también, evidente, su relación con Jesús Gil y Gil. Bueno, Jesús Gil era un hombre especial. Y al ser un hombre especial también hay que tomarse los temas especialmente. Yo tuve una buena relación con sus hijos y sobre todo con su mujer. Su mujer a mí me quería muchísimo y me quiere, vivir. Pero con él ya sabes, era un hombre que exteriorizaba muchísimo, que se crecía ante el público, y yo, como era todo lo contrario, pues le abrimos expediente varias veces, no lo abrí yo, con los comités de disciplina, varias veces, pero lo llevo en mi corazón. Es uno de los elementos de mi vida. No lo pasé en ciertos momentos bien, pero en la tarde ponemos la televisión y entonces sale Jesús Gil, sale y se le ve a Jesús Gil con Imperioso. ¿Sabéis quién es Imperioso? Caballo. Y dice... Tocándole el lomo. Sí, tocando aquí, acariciándole a un ser viviente, sí. Los caballos son listísimos, y dice, así en televisión, en Telemadrid, dice, tú eres más inteligente que el presidente de la federación. Y yo no sé por qué lo dije, y yo le miré a mi mujer y le dije, Ana, este es un gilipollas de la hostia, ya verás que cuando venga, que viene a pedir siempre algo, lo que lo voy a hacer. Pues claro, pasó 2 o 3 meses, tú te ríes. Pasaron 2 o 3 meses y me vino a pedir. Y me vino con 2 escoltas. Digo, Dori, dile que entre solo arriba. Los 2 escoltas se quedan abajo. ¿Cómo? Que los 2 escoltas dile al portero que no entran. Entonces vino Jesús Gil con los 2 escoltas y le dice el portero, usted y usted, son los escoltas, no entran. Y va Jesús Gil, pero ¿cómo? Si me acompañan a todos los sitios, tal. No entran. Y entonces subió Jesús Gil. Y entonces, para joderle, me tuve 1 hora y media esperando. 1 hora y media. En el hall. Donde estaba Dorita, mi secretaria, él aquí en una habitación y yo aquí. Yo no estaba haciendo nada, a mí me importaba 3 cojones. 1 hora y media. Cuando entras te vas a reír de tu padre y de tu madre, ¿eh? Y ahora habla. Ya sé que no me vas a dar nada, me vas a pedir, ¿qué quieres? También le preguntamos por algunos de sus seleccionadores. Evidentemente, de Del Bosque no hablamos, pero ya sabemos que fue campeón del mundo, de la Eurocopa, etcétera. Pero sí que hablamos de Clemente, que al principio, veáis que es curioso que cuenta que no lo quería, y también, evidentemente, de Luis Aragonés. Vamos, Javier Clemente, lo tuvimos aquí. Por cierto, sí. Es un defensor tuyo. Y yo de él. Vamos a ver, yo a Javier... Sí, pero tú no lo querías como seleccionador. Evidente, ¿eh? No, evidente. Se metía conmigo con Jesús Gil. Sí. Vamos a ver. Claro, él era entrenador. Jesús Gil y él se metían conmigo. Yo pregunto, se metían conmigo, un día sí y otro también. ¿Tú le hubieses nombrado de seleccionador? Bajo ningún concepto. Pero yo sí. Sí, yo a Javier Clemente... joder, se metía conmigo y era normal que yo no le tuviera simpatía, y habíamos sido compañeros del Atleti Bilbao, y todos cuando le nombré, todos decían, este es amigo de Javi Clemente, todo lo contrario.
No es que no me llevara bien, es que se metía conmigo, con Jesús Gil, cuando perdían un partido. Es que él era entrenador del Atlético de Madrid. Con Jesús Gil. Entonces, pero después me convencieron todos los que rodean. Por eso le digo al señor alcalde que es muy importante hacer algunas veces caso a los que te rodean. Y yo les hice caso y le nombré a Javier Clemente y después ha sido, es extraordinario, extraordinario. Ojalá todos los jefes tendrían un trabajador como él, leal, trabajador, honesto, etc. Ojalá. Luis Aragonés, lo que estaba encabronado era con vosotros. No digo vosotros dos. No, ya en general. Los medios de comunicación. Sufrió mucha presión con lo de Raúl. A Luis Aragonés, cuando le nombré, todos los medios de comunicación de Madrid le ponían por las nubes. Con no sé qué, no sé cuánto. Cuando perdimos 3 partidos, Irlanda del Norte, Suecia, Islandia y Islandia. 2 partidos perdimos y 1 empatado. Pues ya la querían echar. Y voy donde Luis le digo, ¿aguantas o no aguantas? Y dijo Luis, yo aguanto, presidente. Pues el que aguanto soy yo. Yo sí que aguanto. ¿Tú aguantas? Aguanta toda tu familia. Y entonces ya antes de ir al campeonato de Europa me dice Luis, vamos a quedar campeones de Europa. Digo, pues si hace 3 meses me decían que no, ahora vamos a quedar campeones de Europa. Y me dice una frase que los futbolistas la comprendemos. Y se lo he dicho a Juan hoy viniendo en coche aquí. Y le digo, ¿por qué has cambiado de criterio? Y dice, porque estos jugadores hacen paredes en el área pequeña. Y hacer paredes en el área pequeña es muy complicado. Arriesga mucho, tiene que tener mucha personalidad. Es complicado. Sí. Y me dice Luis Aragonés, y vamos a quedar campeones de Europa. Y así fue, fuimos campeones de Europa. Pero ¿cómo fue esa presión? Porque tuvo que aguantar muchísima presión de nuestra parte, como dice, de la prensa, con el tema de Raúl. Yo recuerdo que eso sí que fue... Sí, hubo cierta polémica porque consideraron gente que Raúl tenía que seguir jugando en la selección y el técnico que para eso se le contrata pues dijo que no, pero Luis Aragonés era genial, muy buen técnico. Y después se me marchó, le dijo, ¿te renuevo? Y dice, no, me marcho, ya no aguanto más. Y digo, ¿pero cómo? ¿Que te marchas? Siendo pues campeón. Sí, que me marcho y se fue a Turquía, al Fenerbahce. Pues ahí ha dicho Villar que Luis Aragonés se fue, que no quería seguir. Siempre había tenido dudas si había algún problema, etc. Él dice que ya Luis decidió irse. No sé si eso fue así, pero si lo dice Villar, pues habrá que creerle. Y otro de los temas que salió a colación, en el primer vídeo que os puse hablamos de Rubiales y en este hablamos de Tebas. Tebas tiene un gran conocimiento de la gestión del fútbol profesional. Es muy bueno y es trabajador. Cuando tengas una discusión con él, no la tengas públicamente o vete bien preparada. Es muy bueno. Segundo, yo ya no estoy en el mundo del fútbol. Yo tuve mis discrepancias con él. No estaba de acuerdo con algunas cosas. Le tiendo mi mano, porque ya no estoy metido en el mundo del fútbol. Mis discrepancias eran como dirigente del mundo del fútbol. Y después otra reflexión, que debe ser bueno, porque el fútbol profesional le ha reelegido en varias ocasiones. Y yo digo que los directivos del fútbol, el más tonto hace relojes suizos de alta precisión. Y para terminar, con un presidente que ha sido tan longevo, 30 años en la federación, ha sido futbolista, etcétera, etcétera, pues la curiosidad era si se arrepentía de algo. ¿Te arrepientes de algo de lo que ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, vamos a ver. Yo estoy tremendamente agradecido al fútbol, porque el fútbol me ha dado, primero, conocer a una multitud de seres humanos, no solo aquí, en el mundo entero. Cuando he iniciado
esta charla he dicho que he conocido a hombres de muchísimos países, de culturas diferentes, de religiones diferentes, de idiomas diferentes, de pensamiento diferente. Eso me ha dado el fútbol. Me ha dado el fútbol el conocimiento de los seres humanos. Y me ha hecho ganar mucho dinero. Yo he hecho lo que me gustaba hacer, jugar al fútbol. Yo he hecho lo que me gustaba hacer, ser dirigente. Yo he hecho lo que me gustaba tener en la vida. Tener una familia, constituir una familia con hijos. Yo siempre digo que mi vida ha sido señalada por varios factores. Uno, la constitución de una familia que me ha impregnado. Me casé, tuve 3 hijos, mis hijos viven felices, etc. Jugar en el Athletic Bilbao. Jugar en el Athletic Bilbao. Ser presidente de la Federación Vizcaína y 30 años de presidente de la Federación Española de Fútbol, ser directivo 26 años de la UEFA y 25 años de la FIFA, estudiar mi carrera en una universidad católica, que es los jesuitas de Bilbao, y después ha impregnado mi alma, sobre todo, la relación humana que he tenido a través del fútbol. Yo estoy tremendamente agradecido al fútbol, aunque al final me ha pasado lo que me ha pasado. Pero puesto en la balanza de la vida, lo que me ha dado este deporte y lo que me ha hecho sufrir este deporte, esto pesa va hasta el centro de la tierra. O sea, mucho más. Y de eso, que en esa vida de actuación, que me he equivocado, evidente, el que no trabaja no se equivoca, el que trabaja se equivoca, ¿verdad? Pues que me he equivocado, evidente que me he equivocado, pero he sido feliz y además he tenido la gran suerte, porque Dios ha querido, de que consigamos los mayores éxitos del deporte español y del fútbol español, que hemos lanzado a millones de personas a la calle y les hemos hecho felices. Y lo hemos conseguido, no solo lo he conseguido yo, primero lo han conseguido los jugadores, los seleccionadores, pero nosotros hemos colaborado y lo he conseguido con montones de personas de todos los rincones de España, con un grupo humano de todos los rincones de España. Y cuando me dicen, ¿qué éxito tuviste, Ángel? ¿Qué éxito tuvimos entre todos? Y soy muy feliz, a pesar de lo que me ha pasado. ¿Quién no se ha equivocado? A mí, cuando hablan ciertos periodistas jóvenes que empiezan a escribir y dicen, sí, porque el anterior presidente tal y cual. No seáis horteras, hombre. No, equivocar no se equivoca. ¿Me dejas a mí? No seáis horteras, perdona. No seáis horteras. Yo soy un árbol caído ya. ¿Para qué haces leña del árbol caído? Por favor. Si yo ya he pasado. Y ahora hazme la pregunta. No, si equivocarnos nos equivocamos todos y yo el que más. Solo era si te arrepientes de algo. Hombre, algunas cosas hice mal. Sí, pues claro que me arrepiento. Pues claro que me arrepiento porque hice mal. Por ejemplo, una de las que me arrepiento realmente fue en no tener una relación más fluida con los medios de comunicación. No estuve a la altura. Es tener una relación más fluida con los profesionales de la información. De eso creo que en la otra vida eso no va a pasar. Bueno, no se le podía, durante toda la charla a Villar no se le podía interrumpir, ¿eh? Te callaba ahí la boca, hace bien, oye, no era interrumpirle, era más apuntar, pero ni te dejaba. Muchis por el foro, pero así fue muy interesante tener ahí a Villar, hablar de todo un poco. No olvidéis que si vais por la Nucía, visitar las instalaciones deportivas que son chapó, y que todo gracias a mi amigo Toni Cabot, que organiza estos campo a campo con el diario Información. Nada, Tigres a la selva. Ángel, muchísimas gracias por estar en este foro campo a campo. Raúl, como siempre digo. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Vale.